Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo Charlando en el Forestal. En esta oportunidad vamos a hablar de cuentos de terror. Se me salió muy lo que cuenta el viento. Ustedes son muy jóvenes, pero lo que cuenta el viento era muy bueno. Doctor Morty, Juan Merino. Ah, bueno, son nada muy jóvenes, son viejos. Hoy. De espíritu. Hoy estaremos, amiguitos, con Eduardo Córdoba Ortiz. Me gustó eso del Ortiz. Nació en Santiago en 1992, un bebé, periodista titulado en la Universidad Central. En la actualidad cursa el magíster en escritura narrativa en la Universidad de Alberto Hurtado, donde se encuentra trabajando en un libro de cómics sobre cómic chileno. Sí, bueno. ¿Sí? Sí, así es. Bueno. Condena mi cariño, 10 cuentos de terror en Santiago, publicado por Nas Papier. ¿Nas Papier o Papier? Nas Papier. Me sobran por interno que es nazi como Macron, así que es Nas Papier. Pues le gusta más, no sé. Nas Papier. Y este es su primer libro de cuentos donde figura como autor único, porque había aparecido en antologías. Sí, así es. Efectivamente. Eduardo, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Tiene club de fans el joven porque ha tenido demasiado buen boca a boca, pero además ha tenido muy buenas críticas de los entendidos del tema. Sí, ha sido una sorpresa, o sea, como que cuando uno lanza un libro, como que todo es nuevo, ¿se entiende? Como que el primer paso, el primer piso, y uno ahí empieza como a ver cómo reacciona la gente, entonces a veces puede haber un silencio total, que sería lo peor, incluso que uno no lo critique mal, sería mejor, pero afortunadamente las críticas han sido buenas y se ha movido la cosa, o sea, de hecho a partir incluso de acá, ya como el lanzamiento que hicimos acá mismo, encuentro que desde ahí, desde ese día, ya como todavía ha sido como una vorágine, no ha parado esto. Claro. Sí, así lo hemos visto, que ha sido como un increciendo muy interesante porque se da poco, y se da poco además en un género que a pesar de que tiene unos muy buenos cultores, es bastante vilipendiado en el medio. Sí, o sea, como que los géneros en general son medio vilipendiados aquí en Chile, o sea, hay como toda una tradición tradicionalista del realismo que está ahí como inserta. Entonces estamos todavía como que no catalogamos los libros si son buenos o malos, sino como por géneros, ¿cierto? O sea, como si esto es un género puede que sea menor, si esto es ciencia ficción puede que sea menor, si esto es terror. Y yo creo que el gran salto lo ha dado justamente como escritoras como la Mónica Ojea, la Samantha Schweblin, la María Enríquez, que ya son como están en anagrama, ¿cierto? Qué buena la Mónica Ojea. Buenísima, buenísima. Están recién empezando a tomar un poco. Sí, o sea, como que en general, como que María Enrique es como el faro. Claro, como que incluso mucho rato había gente que pensaba que era como la escritora. No, la Samantha Schweblin estaba de antes y a mí me gusta más, pero cosa de gusto. Y la Mónica Ojeda, buenísima. La María Fernanda Ampuero también es buenísima. Una mexicana, Cecilia Udave también, y simpática también. Y en el medio local, una la Fran Solar, yo creo, como hablando como escritoras mujeres, la Mabel, se entiende, la Carolina Michel, como que hay un montón de escritoras que están ahí, y yo siento que la Ingrid, por supuesto, que hay un montón de escritoras, hay un círculo en cuanto a escritoras que se como ha replicado un poco lo que está pasando en Latinoamérica, que están escribiendo y con buenos temas están proponiendo. Yo siento que todavía faltan más como los libros de autor, ¿cierto? Como que todo está en la antología y cuesta también seguirle la pista o la carrera a alguien a través de la antología, ¿entiendes? Y yo creo que por ahí está como el tema. Y bueno, el escritor nacional, por supuesto, es Jesús Diamantino, que me hizo el prólogo, el Julio, y también yo siento que uno empieza a ver también el terror como en otros indagando también en la misma literatura de terror, o sea, escritores como José Donoso no lo puede leer en clave de terror. Pero se lo baja de la noche. Claro, o sea, qué pedazo de libro. Y en lo más reciente, Martín Sepúlveda. Claro, el Martín, gran amigo también. Que también es amigo de la casa, por eso lo nombramos. No. Él me dio la... También lo que está haciendo el Hugo, Terror en el Cerro Moreno. El Hugo con Terror en el Cerro Moreno, que se está convirtiendo en un bestseller. Palabra que... ¡Ay! Bestseller. A algunos les da de todo. Sí, también.
Mira, el público nos están soplando también. Fue bien jugado ponerle terror en la portada, hablando precisamente de eso, Sí. ya que estábamos viendo los ninguneados, que lo buenos que somos para ningunear. Hay que incluirse para que no crean que uno habla desde el público. En general, ese terror, fantasía, de hecho, las grandes editoriales, con lo que conversábamos con otro autor de la casa que también está presente, no lo vamos a nombrar. Las grandes editoriales. Se les mencionado anteriormente. Cuando un escritor de renombre escribe un libro de fantasía o de ciencia ficción, usan unos términos caramacísticos para no... Cosa de mirar las contraportadas del libro Del último libro de la Mónica de la Ojeda. Mónica Ojeda o de Anagrama. Claro. O sea, nunca dicen esto es terror y esto es ciencia ficción. O sea, hacer unas vueltas gigantes para evitar el uso del Pero terror. yo siento que igual eso también pasa mucho también por los mismos escritores, o sea, como que todo... No son los mismos escritores los que uno, por ejemplo, ve, autores que hacen terror, tienen... La portada parece de terror, pero uno le pregunta, no, esto es narrativa, ¿se entiende? Y es pues como, y pienso yo que también está mucho esa aspiración también de llegar a ciertas editoriales, ¿se entiende? Como que todos quieren, no sé, pues tener un libro en anagrama, o sea, está bien, por supuesto, que bonito, pero estamos hablando ya que y una de las razones también porque la misma Mariana Enríquez está tanto en el círculo y tan renombrada, es porque ella dice, yo soy una escritora de terror, y está en anagrama, ¿se entiende? Entonces, yo encuentro que está ahí esa cuestión media ciútica también de quien escribe, más de la misma crítica, porque finalmente también la crítica son a veces los que mismos escriben, o son los amigos de los que escriben, ¿se entiende? Entonces, son las mismas conversaciones las que están teniendo, Sí, ¿se bueno, entiende? este mundo es así. ¿No? Claro. Creemos que somos gigantes, pero el mundo de la arquitectura Pañuelo, o es... sea, De hecho, hemos nombrado como a 50 personas en 5 minutos. claro, Y todas han ya venido. nos conocemos. eso. Y todos han venido para acá. Sí, también. Es muy chico. ¿De dónde nace tu interés por, ya no le vamos a llamar el género, vamos a hablar derechamente como a lo mero macho? ¿O se puede decir? ¿O a riesgo funa? A lo mero mero. Vamos a hablar de terror. ¿De dónde viene tu La amor obra. por el terror? O sea, yo creo que el terror para mí emana como de distintos lados, como gustos, ¿se entiende? Ujú. Una cuestión que está en lo del cinematográfico, está lo musical, ¿se entiende? Como para mí la música que escucho, el metal, el rock pesado, el metal pesado es muy importante, ¿se entiende? O sea, como para la concepción de estética de uno que tiene también a la hora de narrar, ¿se entiende? Y también el cine como, y no del cine exclusivamente de terror, sino como películas, por ejemplo, como El Cuervo, como Seven, como el Thriller, pero como todas esas narrativas que van tocando la oscuridad. Eso. Para mí Es son... más oscuro que terror. Claro, y Guillermo del Toro, que Guillermo del Toro, sin ser un cineasta exclusivamente de terror, toda su estética está concebida dentro del terror, ¿se entiende? O sea, de la manera de cómo aborda a los personajes, ¿se entiende? Pero bajo esa complejidad que yo un poco también trato de replicar en el mismo libro, esa idea donde los monstruos a veces son más humanos que las mismas personas, o donde el terror uno lo puede encontrar en espacios donde la iglesia, en iglesias, donde espacios donde uno debería estar realmente protegido, ¿se entiende? Yo creo que para mí esos discursos, esas capas, son un poco las que yo trato de trabajar en el libro. Y bueno, y también como la inspiración harto de David Lynch, que también David Lynch, sin ser un director de terror, cuando uno ve películas como Firewall with Me les da miedo, a pesar que se entiende, Twin Peaks da miedo, dentro de una sátira, dentro de la comedia que puede tener, da miedo. Y de ahí yo recalco también en lo que es como ya la narrativa más dura, así como escritores, por supuesto, como Stephen King, Edgar Allan Poe, Lovecraft, los tres, pero también escritoras como la Shirley Jackson, la misma Mariana Enríquez, el mismo Neil Gaiman, Alan Moore, que son como todos escritores que yo encuentro que tienen algo que tienen en común, es que, sobre todo los ingleses, y ahí también meto como un poco la narrativa que ha hecho Mariana Enríquez, de que son autores que ya están dialogando directamente con los mitos, pero no tratándolo como un folclore, ¿cierto? No como una cuestión folclórica alejada, algo criollista, sino que están como dialogando directamente como si fueran parte de la realidad, les dan una cuota de realismo, porque conviven con los mitos, no se cuestionan, ¿cierto? Los ingleses tienen esa cuestión de no cuestionar el mito, sino como habitar con ellos. Ahí tanto uno empieza a ver lo que hace Tolkien, lo que hace el mismo Neil Gaiman, Alan Moore, o sea, está como esa atmósfera de empatizar, ¿cierto?, con el mito. Y un poco eso es como lo que empiezo a trabajar y empiezo a querer ahí acercar a los 10 cuentos que componen este libro, ¿se entiende? Y habitado, por supuesto, en Santiago, porque uno
creció toda la vida con libros y películas editadas en Londres o en Nueva York, ¿se entiende? Entonces yo quería hacer algo con Santiago porque es la estética que uno también tiene naturalizada, o sea, me costaría mucho a mí escribir de Nueva York, ¿se entiende? Me costaría mucho, no soy Borges conocía el mundo, además tenía una panorámica muy amplia, uno tiene esa cuestión tal vez arraigada del lugar donde uno vive, de los espacios que uno recorre, y para mí Santiago es importantísimo, así como tanto en la perspectiva de cómo uno ve el mundo, de cómo uno visualiza y construye también la misma visión, tanto de una política, social, emocional, ¿se entiende? Como que toda la ciudad para mí significa eso, ¿se entiende? Como un personaje en sí mismo. Y también se nota el hecho de beber de distintas vertientes, las juntaste todas, hasta el audiovisual, la escritura, te viene de distintas partes y de la mitología, que no es menor. Claro, porque la mitología también es oral. Claro, o sea, yo creo que una de las cosas que pasa aquí en Chile, y como recuperando un poco lo que decía delante, de que los mitos siempre están paicaritos, ¿cierto? De hecho, como uno de los cuentos, bajo una farola de luz amarillenta, sale un personaje y se cuestiona a sí mismo, ¿sí? Es decir, como que ahora nadie me toma en serio, soy un souvenir, ¿se entiende? Soy un texto de cuentos escolares, ¿se entiende? Pero siendo de que Chile igual tiene esa riqueza y como en mitología súper profunda, ¿se entiende? De sentarse a analizar el mito, dialogar con él, ¿se entiende? Como ver de dónde viene y cuestionar también incluso la narración oral, que incluso yo digo también en uno de los cuentos como que la manera en que ve este personaje pues, se la plantea al protagonista diciendo de que también hay una construcción muy desde los hombres, como se ven a cierto mito, ¿cierto? Entonces todo eso está como ahí, voy a decir, el trauco, ¿cierto? Como que el trauco como este ser que acosaba a mujeres y era como una especie de violador, como un sátiro, ¿cierto? Como muy similar al sátiro inglés. Cuando uno empieza a analizar, por ejemplo, ese mismo mito, uno se da cuenta que, claro, las recurrentes narraciones siempre vienen como de historiadores, o le preguntan y pasa todavía esos sesgos, como uno como periodista lo ve, a los colegas, así como hay una paleta de gente que va a preguntar y van directamente hacia el hombre, entonces como que queda ese sesgo, esa visión, y eso se perpetúa, ¿se entiende? Yo creo que con los mitos pasa lo mismo, ¿se entiende? Entonces un poco también trato de jugar con eso. Está interesante esto. Sí, no, está muy bueno. Desde que estos estaban escritos, o te demoraste, o dijiste, desde el momento que hablaste con Nashville y decidiste que iba a ser un volumen, ¿empezaste a escribir para el libro o ya tenías algo hecho de antes? Yo creo que el libro está como siempre lo planifiqué bajo una línea temática así bien específica. Yo este libro lo empecé como en el 2018, porque ahí quedé en un taller que estaban haciendo en la Biblioteca Nacional y lo iba a hacer Jesús Diamantino, y ahí nos conocimos. Y con Jesús empezamos a trabajar desde ahí hasta ahora. Ininterrumpidamente hemos trabajado juntos. Y ahí muchos de los cuentos que están en este libro salen de ahí y también de talleres, ¿se entiende? Como que yo no he escrito mucho, ¿se entiende? Simplemente como que de lo que he escrito lo he seguido trabajando y lo otro lo guardo. Y cuando yo salí del taller, que duró como 4 meses, un taller larguísimo ahí en la Biblioteca Nacional de noche, encima, se prestaba porque fueran de terror. Claro, nadie quería ir al baño, había que bajar a un subterráneo, era una bonita experiencia. Y ahí como que me gustaba esa cuestión de la mitología, se entiende, muy influenciado también por Neil Gaiman y por cómics como Fábula, que hablan también como un poco de eso, de la continuidad de los cuentos de hadas, ¿se entiende? Entonces para mí yo pesqué estos cuentos de hadas chilenos, que son los mitos, y le dije como veamos cómo le damos una continuidad, ¿se entiende? No, como que me cargaba esa cuestión, por ejemplo, de ver al mismo Trauco, a la Pincoya, pero siempre así con el sombrerito de pajita, como una cuestión que la veía mi tata, ¿cachai? Entonces yo era como, no, pues tiene que ser un Trauco viejo, una Pincoya ya decaída, ¿se entiende? Brujos que ya no tienen esa gloria de la recta provincia, ¿se entiende? Y citadinos. Claro, y por una cuestión como que también dialoga con el tema del inquilinaje. ¿Se entiende? Así que básicamente lo que hace Santiago siempre es absorber a las personas, atraerlas por esa necesidad de pega, y es lo que transforma en las monópolis. Pues, ¿se entiende? Esto también está muy influenciado por el PAL, que el PAL nace como estos relatos
donde empiezan a concentrarse las monópolis después de la revolución industrial y empieza también el villanaje, empiezan los asesinatos, el asesino en serie, por esa necesidad de estar en contacto con el trabajo, el decaimiento y la depresión que se empieza a combinar con todo eso. Entonces Santiago es eso, tiene esa estética, se entiende, de barrio rojo, barrio bajera, se entiende, pero también cierta alegría, ciertos colores, ¿cierto? Como que ahí un poco empecé con tratar de incidir, no sé si está bien logrado, eso lo dirán los lectores, pero era un poco la idea. Yo creo que los lectores ya están dando su palabra, así que, ¿alguien quiere hacer un comentario aprovechando? ¿No? Mejor para adentro. Continúe nomás. ¿Continuemos? ¿No? ¿Qué? Le vamos a hacer todas las preguntas de una. Todas juntas. Entonces tú decidiste meter algo entre medio de todas esas capas que estabas leyendo, que tenías ahí o que habías visto, y empezaste a meter estas historias como tomándolas desde el medio, porque no vamos a ir a hacer el análisis del mito, sino que vamos a hablar de él, y lo vamos a hablar en un lenguaje que es el lenguaje que le ha gustado a la gente. Le ha gustado mucho el estilo en cómo están contados los cuentos, que es otro tema independiente del pelambre que teníamos anterior con respecto a las grandes editoriales que no quieren publicar este tipo de libros y decir que lo están publicando, sino este libro está bien escrito, entonces este sí lo podemos publicar. Pero eso de que está bien escrito es muy de la academia. O sea, Claro. Al final la señora Juanita se va a leer el libro, Claro. ni siquiera se va a fijar en las comas, le va a interesar la historia, que es un poco siempre defiendo a la señora Juanita porque fue mi crianza también, lo importante era la historia. De llegar. Y después con el tiempo aprendí que, claro, también se puede llegar si está escrito en otra forma, pero eso te lo da el tiempo. Y en este caso el buen comentario que hay siempre ha sido, desde que salió el libro, desde que hicimos el lanzamiento acá, que fue hace como un mes, ¿no? Eso fue hace poco. Sí, como el 26 de enero. La forma en que está escrito. A todo el mundo le encanta cómo está escrito. Es que para mí una cuestión esencial es el lenguaje, o sea, cuando uno escribe, uno como escritor siempre tiene que estar cuestionándose y dialogando o investigando y aprendiendo sobre el tema del lenguaje, que es una cuestión de un piso para uno como escritor. Y para mí, cuando yo empecé a escribir, esencialmente me gustó la escritura. A mí me gustó la escritura por Pedro Lemebel, o sea, fue como el primer escritor que yo disfruté. ¿Se entiende? Disfruté así de la... Más rococó imposible, pero maravillosamente Claro, rococó. y sucio, así... Sí, duro. Y para mí fue crucial. Y además, como que empecé a leer mucho Nicanor Parra. Entonces, como para mí el piso de cuando yo hablo de lenguaje están en esos dos autores. Y Nicanor Parra por una cuestión súper esencial, que él decía que para él lo importante era hablar el lenguaje de la tribu. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué él trataba de decir eso? Cuando uno lee a Nicanor Parra, claro, uno empieza a ver como toda esta cuestión chistosa del garabato, ¿se entiende? Pero eso no tenía un acento como en algo anecdótico, sino que era toda una reflexión respecto como al lenguaje. ¿Se entiende? A él que le interesaba era comunicarse con el otro, con los que estaban ahí cercanos a él. Y él entendía esa riqueza que tenía el lenguaje chileno y no tenía cero atado en usarla, ¿se entiende? Sino que era su sello. Entonces, para mí, cuando empiezo a escribir, era necesariamente entender el lenguaje, saber aplicarlo y no empezar a escribir como una traducción española, que es como lo que pasa mucho, lo que uno mucho ve también en los talleres, ¿se entiende? Hay gente que quiere escribir y tiene como toda esta concepción del lenguaje neutral, ¿se entiende? Y lo empieza a aplicar. Y también escritores ya de carrera también empiezan como un poco a buscar un lenguaje más neutral por empezar a abarcar el mercado español, el mercado... ¿Y eso qué importa? O sea, a mí no era mi ambición, sino como yo como escritor no el primero quiero hablar también con mi gente, como decía Nicanor Parra. Y si voy a hacer mi carrera hablando siempre con mi gente, ya está. O sea, ese no es problema para mí. ¿Se entiende? Entonces por eso que yo creo que ha gustado como esa cuestión del lenguaje, la forma en que se aborda, porque claro, pues estoy hablando justamente a ese tipo de personas, gente que pasa por la ciudad, a gente que también vive de región y puede encontrar en sus cuentos esos mitos, a gente que tiene un lenguaje común, ¿se entiende? Que no
que no es dificultoso como, y también usando, sin abusar por supuesto, o sea, uno no es que vaya a usar la jerga chilena. No está escrito en chileno, claro, está escrito en castellano. Pero sí usando los modismos, usando también la forma que también es como el de la relato oral, ¿se entiende? Sin caer en la forma también tan criollista y costumbrista. Pero para mí eso era lo importante de cómo narrar. El lenguaje para mí es una cuestión esencial. Bueno, yendo a Nicanor, él lo entendió también que creó los artefactos, que es otra forma de comunicarse, a través de la imagen con un texto breve, que es el padre del meme, ¿no? Así de nuevo eso. Y ahora sí. Vamos. ¿Para quién está dirigido? ¿Qué tipo de público está pensado? Yo creo que un público como... Yo siempre lo pensé como gente que le gustara Santiago, así, le gustara la ciudad, ¿se entiende? Y le gustara también como el tema de la mitología. Como que yo siento que eso es un público bastante amplio, o sea, creo que puede ser gente, no sé, desde 60 años hacia abajo, pero también puede ser más de 70, como que no me cuesta como tener un target específico, siento que un cuento bien amplio, lo que sí tengo claro es que no es para menores, o sea, eso. Pero ¿cómo haces para que le llegue a la señora Juanita? Porque uno lo ve y es como una portada efectivamente de terror y asusta y eso es lo rico. Pero ¿cómo haces para llegar a ese público que generalmente no lee terror, pero que sin embargo esto está orientado a ello? Yo creo que a esa gente siempre le diría de que sí está leyendo terror y está consumiendo terror, ¿se entiende? En el sentido tanto desde el matinal, desde el diario. Más terrorífico que un matinal es imposible. ¿Se entiende? O sea, aquí lo está teniendo como en un formato más pintoresco y más ensalzado con los colores que dan la mitología, que dan el lenguaje, que dan los narradores. ¿Se entiende? Entonces yo creo que para mí el terror es una cuestión súper presente. Yo creo que esa gente puede así llegar ahí, a este libro como entendiéndolo de esa forma. Y aparte de eso es que la portada igual hay un acierto, o sea, la señora Juanita, por mucho que sea señora Juanita, bueno, ve el chonchón y sabe de lo que está hablando. Exacto. Sí, en los barrios se habla de los brujos. Está en inconsciente. Sobre todo acá en Santiago, donde tenía el Talagante al lado, ¿cachai? Es un tema. Santiago se cree ciudad, pues sí. Sí, sigue siendo campo. Sigue siendo, sí, Pero, es un campo con más asfalto. A mí me llamó la atención algo que comentaste que tenía que ver con el tema del lenguaje. Te lo pregunto porque, bueno, tuve la oportunidad de leer el manuscrito, que siempre tuve como mucha fe. ¿Cómo conversa el Eduardo periodista con el Eduardo narrador? Porque pasa mucho que cuando periodistas tratan de hacer narrativa no logran disolver esa línea y todo es una crónica. Claro. ¿Cómo lo trabajaste tú? ¿Qué fue lo que más te costó a lo mejor para abordarte, de eliminar de tu formación profesional para poder o reconvertir, no sé, ¿cómo lo abordaste? Yo creo que justamente el tema del lenguaje. Cuando uno es periodista como que es súper mecánico, o sea, piensa en la 6W, ¿cachai? Así como todo lo concibe bajo el dónde, el qué, por qué, ¿cachai? Para qué. Y un poco como que tenía que hacer esa pega del desapego, ¿se entiende? Pero no renegando tampoco, porque este libro también tiene una vocación como donde el tema de lo comunicacional, desde la radio, desde del diario escrito, está presente. Entonces como que uno indudablemente va a escribir, hay que purgar como esos demonios usándolo, ¿se entiende? Como no tratando de esconderlo, porque siempre van a estar presentes. De hecho como que uno de los escritores que también son periodistas, como decís tú, uno los cacha, ¿se entiende? Y también como el punto de vista que van adquiriendo se nota, o sea, en el lenguaje. Y yo un poco traté de hacer eso, o sea, como simplemente, y también haciendo descansar mucho el texto. ¿Se entiende? Creo que una cuestión que, bueno, que para cualquier escritor es esencial hacer descansar el texto, pero también como cuando la segunda vez que uno lo toma, pensando, ¿cachai? Siempre en eso, está muy periodístico esto, se nota mucho la mano, el sesgo periodístico del lenguaje, ¿cachai? Como que una cuestión que uno ya la pregunta la tenía ahí lista, ¿cachai? Eso. Entonces había una... ¿eh? Por favor, no, dale. No. ¿Por qué crees tú que los lectores deberían comprar tu libro? Me quedaste la Buena otra pregunta. pregunta. Me quedaste al final de la entrevista. Pero no importa. Te lo perdono. Te adelantaste un poquito. Si querés, si querés vuelve después, media hora más vuelve a hacerlo. Este programa termina con esa pregunta ya. Pero... Así que nos hemos obligado a terminar. Hasta aquí llegó.
No, yo creo que, a ver, como siendo súper honesto, yo creo que hay tantos escritores que ya de carrera como que se han empezado a meter en el terror, ¿cachai? Por toda esta cuestión de la onda del gótico andino, ¿cachai? Como todo, y como que hay varios que se están ahí tratando de agarrar al carro, ¿cachai? A ver si entran dentro del canon, ¿cachai? Siempre esa es la lucha del mundo literario. ¿Cachai? Y yo siento que mi libro no tiene esa ambición de subirse al carro, sino que nace desde un auténtico gusto por el terror. ¿Cachai? Entonces, y de alguien que también yo estudio harto de terror. ¿Cachai? Entonces yo siento que si alguien quiere como leer una obra de terror chilena, con vocación santiaguina, que dialoga con las regiones, una cuestión bien específica, no un zarpazo a ver si quedo dentro de ahí, yo creo que tienen que ir por mi libro, ¿cachai? Por eso, ¿cachai? Porque siento yo que ahí van a encontrar algo que nace bien desde el corazón, ¿cachai? Desde las ganas de hacer esto, no desde un interés para llegar a, ¿cachai? A mí me da lo mismo, o sea, si el gótico andino después se acaba y piensa como en toda una onda por la novela western, por mi bien, o sea, yo voy a seguir haciendo terror, ¿cachai? Y ya está. ¿Entiendes? No, eso no lo transo. Eso que lo está haciendo Hugo Riquelme. Entre otros. Pero eso. No, ¿por qué? Entre Oye, tú eres un Eduardo cuentista, ¿y Eduardo novelista existe? Sí, o sea, estoy preparando una novela, no sé cuándo salga, como que igual tengo planes ahí, que actualmente estoy trabajando en un libro de cuentos, o sea, de no ficción sobre cómic chileno, ¿se entiende? Donde también meter harto narrador, ¿se entiende? Rescatar harto testimonio, rescatar harto como anécdota, y lo llevo trabajando también hace harto rato, y la novela está ahí, tengo como la idea, tengo como un poco las piezas, como empezar a armarlo, y ya después sentarme a escribir, ¿se entiende? Que yo encuentro que es como para mí es como lo más breve, como que yo soy mucho de pensar, masticar, ¿cachai? Y ir como de a poco, y después como me siento a escribir, y eso lo hago como rápido, ¿se entiende? Pero está, al menos aquí. hay intención, hay Sí. intención de novela. Sí, no sé. También de terror. Sí, de terror. Oye, ¿y qué opinas tú con respecto al tema de que en el terror, en particular en Chile, porque efectivamente hay mucho terror en Chile? Y tenéis de todo, tenéis desde terror que va desde el fanfic de Lovecraft, que hay mucha influencia de Lovecraft en el terror chileno, y también tenéis a propuestas un poquito más contemporáneas o originales que coquetean con esto que a las grandes editoriales les encanta llamar del terror literario, ya que al final terminan publicando que Mariano Enríquez no es terror, es neogótico no sé cuánto, ¿cachai? Claro. Entonces, ¿cachai? Pero ¿qué opináis del hecho de que en Chile siempre se habla de terror? Cuando se habla de terror se habla o de la zona central o de la zona sur. ¿Qué pasa con el norte? Bueno, aquí hay un relato, ¿cachai? Sobre el norte. Yo siento que como dijiste, como hartas cosas, estoy como procesándolas. Como con respecto como al terror de la zona norte, o sea, es cualquier onda. De hecho, un poco lo que tú estás haciendo también tiene esa vocación, justamente por el tema ovni, ¿cachai? Esa oscuridad que está ahí. Y también por el tema, a mí, personalmente, como el tema de la tirana me fascina, ¿se entiende? O sea, pueden que haya leyendas, ¿cachai? Muchas. Pero ya la estética, ¿cachai? Del norte, en esos ambientes, a mí ya me encanta, ¿se entiende? Entonces yo creo que a veces pasa eso, de que el sur, por ser una cuestión de oscura de los bosques, ¿cachai? Que ya el bosque siempre ha sido como un escenario del horror, y la ciudad también, ¿cachai? Pero con el norte esa cuestión como tienes ese aura más filosófica, más del western, ¿cierto? Ese espacio llano donde siempre está el hombre solitario avanzando, entonces algo pasa ahí, ¿cachai? De que la gente siempre elige esos escenarios como para eso. Ahora, yo creo que es como y es buena tu pregunta, porque yo siento que es la gran pega de los que escribimos terror, empezar a entender ese escenario en otra clave, ¿se entiende? Darle la vuelta, o sea, el norte también es perfecto escenario para el horror cósmico, ¿se entiende? Por toda esta visualidad del cielo, ¿se entiende? ¿Por qué no entender esa soledad del desierto como algo irremediable hacia la locura? ¿Se entiende? Yo creo que es justamente la pega de no entrar en el facilismo de para el norte western y para el sur también, ¿no? Así como y para la zona central no ir, no, o sea, como que esa es la pega de los que escriben. Encontrar
darle claro. Porque a mí me ha pasado mucho que me he encontrado muchas obras que están inspiradas en la mitología de Chiloé, por ejemplo, Talagante, pero poco se habla de Salamanca, poco se habla del Alicanto en el norte, poco se habla de leyendas, poco se habla de las animitas, poco se habla de... Pero bueno, que para ti no es norte. Pero para mí sí. claro, sigue siendo norte, ¿cachai? Poco se habla de justamente lo que El tú decías, el tema de la cementerio tirana, animal. los cementerios abandonados en las salitreras, entierro. hay mucha, la figura del pije, de la rubia, de la viuda, ¿cachai? Poco se habla un poquito de eso, entonces como y te lo menciono porque qué bueno ver un cuento, ¿cachai? Claro. Qué bueno ver un cuento, porque justamente cuando yo veo el terror, veo horror cósmico, Claro. veo ovnis, ¿cachai? Y es como que hay más. Entonces, igual hay que dar una vuelta ahí, ¿cachai? Claro, sí, concuerdo. O sea, yo creo que esa es la pega, ¿cachai? De quien escribe, ¿cachai? O sea, concuerdo contigo que se ha usado harto como de Chiloé, pero igual con justa razón, porque primero lo tomó, ¿cachai? Y el bien universal, más encima. Claro, ¿cachai? O sea, lo tomó primero Alan Moore, ¿cachai? Lo tomó María Enríquez también, y como que en Chile estaba ahí, y también como que no se sale desde el punto de vista tan del souvenir, ¿cachai? Como que todavía el brujo es como una cuestión mea, y los mitos chilenos, eso es como medio bonito, ¿cachai? Como que no se asumen como terror así duro, ¿cachai? Como que nos cuesta ensuciarlo, ¿cachai? Como que todavía está ese respeto. Bueno, yo siento que con justa razón se da eso en Chiloé, pero como decís tú, o sea, hay que dialogar más con el norte, ¿cachai? Dialogar también más con la cordillera, ¿cachai? Que siento yo que otro tema, o sea, la cordillera es una cuestión que está tan presente en Chile y como que nunca es escenario de nada, o sea, ¿cachai? Sí, ¿Cachai? es verdad. Un western de terror. Bueno, a los gringos les llama mucho la atención de que en Chile hayan tan pocos libros de volcanes. Y uno dice, O de terremotos. ¿de verdad? No hay muy pocos libros de volcanes, estaban llenos. Bueno, de hecho, por eso como que también hay el cuento final del libro, habla con la montaña, con la cordillera, o sea, y hay un cataclismo, ¿se entiende? Como esa cuestión presente que está ahí en Chile, o sea, del miedo al terremoto, que es como lo más orgánico, y también una montaña que es un monstruo, o sea, en sí ya es un monstruo cuando uno la ve. Es muy buena esta conclusión que estamos sacando, o que están sacando, de que de una vez no estamos escribiendo mucho de un tema porque es natural para nosotros. Claro. Entonces no le hemos buscado el ajuste para decir, oye, no es tan natural. Claro. Si bien está ahí, pueden pasar cosas también. Claro, o sea, reitero, como que es la pega de uno observar, porque y es como que siempre también es necesario de ver cómo uno lo ve desde afuera, ¿se entiende? Como que a mí siempre me acuerdo de esta película que hicieron de los mineros, y como que era, y uno decía como, oye, así no pelo, así como, ¿cachai? Entonces como que igual da vergüenza, ¿cierto? Pero igual es como que uno lo hace entenderlo, así como, bueno, así nos ven, así somos, ¿no? ¿Cachai? Y como que rescataban cuestiones tal vez súper absurdas para uno, súper comunes, pero que para ellos eran particulares. Bueno, yo creo que ese mismo ejercicio uno tiene que hacerlo, tiene que distanciarse. O sea, la pega de un escritor siempre es estar distanciado de los temas que uno está abordando. Y con la distancia me refiero como a la perspectiva de estar mirándolo. ¿Se entiende? Si ¿tú crees que sí? ¿Es como la pega? Claro, porque si no uno se transforma como en un mero panfletario de lo que está escribiendo. ¿Se entiende? Y uno como escritor, y bueno, también digo como del periodismo, si uno se transforma como alguien totalmente inmerso y enamorado de su tema, todos ya saben lo que uno va a decir, o lo que uno va a escribir. ¿Se entiende? O sea, uno puede tener una postura política, puede tener como una postura ideológica, pero lo interesante siempre está en donde están las fisuras de eso, donde están las contradicciones de eso. De eso es lo que uno termina escribiendo. ¿Se entiende? Lo que incomoda, sí. Claro. Es que somos un país que no nos gusta incomodar. No quería mal con nadie, decía la famosa. Por favor, adelante. ¿Cómo eligen los temas de los cuales hablar en los cuentos? A ver, por ejemplo, este libro que está trazado ya como una línea temática, como que los temas, por ejemplo, eran empezar a ya entender las regiones, ¿cachai? Como los mitos, la estética, ¿se entiende? Y un poco ver como uno ya tenía 4 cuentos y uno empezaba a decir, bueno, me está faltando este ingrediente, ¿cachai? Como que
como uno también consume mucha música, uno indudablemente ve los libros también como álbumes conceptuales, ¿cachai? Entonces como que uno lo empieza a decir, bueno, hay como un tracking en los cuentos, ¿cierto? No es las referencias musicales que uno hace directamente, sino como en cuanto a lo que uno está usando. Por ejemplo, si usé ya un narrador en tercera, ¿para qué voy a usar indudablemente en el segundo otro igual? O sea, uno empieza a buscar ahí, usar el segunda persona, ¿se entiende? Después usar uno donde el personaje que esté no aparezca y todo tenga que ser con un relato coral, que es que pasa en el cuento El último adiós, uno que sea epistolar, ¿cierto? Como en las 5 cartas de Da Vinci, ¿se entiende? Donde uno forzadamente y gustosamente también a la vez se desafía a empezar a usar distintos narradores para que no sea agotante, ¿se entiende? Como que uno, incluso de grandes escritores de los libros de cuentos que uno puede leer, como que uno para porque es como que empieza a leerlo y dice, ya de nuevo otra persona, ¿cachai? El mismo tipo de narrador, el tipo modo narrativo. Entonces yo como que un poco trataba de hacer eso, que fuera un libro que fuera rápido de leer, que fuera variopinto en su lectura y tanto en las temáticas. Entonces ahí uno empezaba como a componer, ¿cachai? Hablando con esta clave musical. Entonces, ¿es más de cabeza la selección de tus cuentos que de corazón? Sí, o sea, son de corazón y también como racionalizando qué es lo que uno quería elegir, también del gusto, o sea, al final siempre uno no puede escapar del gusto propio, ¿se entiende? Pero también pensando en la forma en que uno iba a escoger tal cuento y narrarlo con este modo literario o este estilo narrativo, porque también, como decía Roberto Bolaño, o sea, toda la carrera de un escritor es aprender a usar una técnica y soltarla, ¿se entiende? Y pasar a otra. Y eso es lo que va quedando atrás, es lo que se llama la obra, ¿se entiende? Entonces, claro, este libro en sí es la recopilación de eso, es también una forma de aprendizaje que tuve yo, de aprender a usar algún modo literario, un estilo narrativo, pero trazado bajo esa línea temática que eran 10 cuentos ambientados en Santiago y terror. ¿Entiendes? Eso. Carlos Reyes llegó a hacer la última pregunta. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Yo tengo una pregunta. Por favor, adelante. Joven del público. Sí, Eduardo, tú partiste hablando de que efectivamente esto surge en los talleres literarios hace algunos años atrás. Como esto va a quedar registrado y va a aparecer en redes esta conversación, ¿qué opinión te merece o qué mensaje tú le darías a aquellos jóvenes escritores que están dudando entre entrar a un taller literario o seguir la escritura a partir de sus propios procesos? Tú sabes que una tiene pro y contra los talleres, ¿no? Por un lado, sí, te suelta, hay gente que te lee, pero hay quienes plantean que se pierde el estilo y uno aprende más bien el estilo del profe del taller, ¿no? Como que te enseñan a reescribir. Entonces hay gente que tiene cierto resquemor en entrar a un taller. ¿Qué es lo que tú le dirías a alguien de 20 y tantos años que está iniciándose, que no se atreve a mostrar su cuento o su relato? ¿O no hay receta para alguien que comienza en la escritura? Ya, como un poco pensando en eso, como que, bueno, primero que todo yo recomiendo entrar a un taller literario sí o sí. Creo que es una cuestión esencialmente necesaria. ¿Por qué? Porque a uno le da un piso, ¿se entiende? O sea, uno dice, bueno, en este estado estoy, o sea, uno empieza a ver como lo que escriben los compañeros, ¿se entiende? Incluso los magísteres, mira, yo igual escribo mejor que eso. Ustedes dicen como, oye, igual, ¿cachai? Como que uno entra indudablemente en esas comparativas. Entonces uno empieza a decir, mira, sabes que igual no soy tan malo en esto, ¿cachai? O soy muy malo en esto, o en esto, ¿cachai? Tengo que mejorar, ¿se entiende? Entonces a uno ya le da ese piso de comparación, ¿se entiende? Que buena onda, pero indudablemente está, pero hay que hacerlo. Y yo siento que, por eso es primero que hay que entrar en un taller literario. Y yo siento que también depende mucho del tallerista, ¿se entiende? O sea, hay talleres y talleres literarios aquí en Chile. O sea, yo siempre digo de que cuando alguien va a entrar a un taller literario, esencialmente ese profe tiene que darte un aporte teórico, porque escribir no es una cuestión que nace de la pura inspiración. O sea, hay una cuestión que es súper técnica en la escritura, ¿se entiende?
Uno no se pone al lado de la playa mirándola y empiezan a hacerle ideas, eso no existe. O sea, pregúntale a Stephen King con la última vez que hizo eso, nadie. O sea, alguien que le gusta escribir es una cuestión que se estudia. Entonces un tallerista te tiene que dar un aporte teórico, ¿se entiende? Tiene que ser crítico, no el aspecto del gusto, de si me parece bien o me parece mal, pero tiene que ser crítico en cuanto al uso del tiempo verbal que uno está usando, ¿se entiende? Cuestiones así como tan acuciosas. Yo creo que el taller literario está para eso. Y bueno, y también pasa de que hay gente que también entra a talleres literarios con otro tipo de tallerista, donde no sé, pues quiere escribir como desde el corazón, ¿se entiende? Y ya está bien. Pero eso, cuando estamos hablando de gente que quiere publicar, uno tiene que entrar en otra sintonía. Ahí el taller literario es esencialmente necesario, ¿se entiende? Justamente por eso, por el aprendizaje, por el conocimiento técnico, por el entender también cómo funciona el circuito, ¿se entiende? O sea, una de las mejores maneras de entender cómo funciona el ecosistema literario es a través de los talleres literarios, ¿se entiende? Porque si no, lo otro es estudiar literatura, hacer un magíster y aprender como en 7 años cómo funciona. En un taller literario uno lo aprende en un mes. Eso. Conciso. Muy de acuerdo. Qué buena respuesta, quedan todos para adentro. Muy de acuerdo. Llegó el momento que me habían robado antes, pero ahora es el de verdad. La cámara es tuya para que le digas a la gente que le está mirando por qué motivo alguien debería votar en la próxima. No, en la próxima. ¿Por qué no hay que votar en la próxima elección de alcalde? ¿Por qué lado? Aldo Duque. No se pueden decir nombres. Aterrador, pues. No se pueden decir nombres. Canibalismo, que es terrorífico. Bueno, pues ¿cuál era la pregunta? Sí, claro. ¿Por quién votar? En serio lo digo. Tengo. Igual se puede decir, porque aquí todos están un par de candidatos y este y el otro y le falta un lado todavía. Hay un lado que no tiene candidato y se están olvidando. Hace rato que no. Se están olvidando de ese lado, que es el lado que nos importa. Bueno, ya pero eso es otra cosa. 2 días antes de llegar al candidato. Y gana. ¿Por qué motivo alguien debería comprar tu libro? Bueno, como un poco acotando lo que decía adelante, que está escrito por alguien que le gusta el terror, que más allá de la moda del gótico andino, de toda la onda que está pasando, uno va a seguir ahí y lo estudia. Más allá de eso, yo creo que siento que es un libro que está súper trabajado en cuanto al gusto como por una ciudad que todos conocemos, ¿se entiende? Que dialoga también con un país, que dialoga con los discursos actuales, que cuestiona también los discursos actuales, que tiene harta crítica directa y crítica solapada. Yo creo que es un libro que no se agota en su primera lectura, como que siempre para mí los libros un buen libro tiene que ser como para una segunda lectura, algo que uno pesque, lo lee y empieza a encontrar nuevas cosas, de replantearse también incluso algunos cuentos, si era el mensaje que quería decir el autor, o incluso interpretar el lector otro, se entiende, que enriquezca más la obra. Yo creo que por eso deberían que leer mi obra, porque tiene eso, de algo que yo estoy seguro, de algo que lo trabajé, de algo que me preocupé que fuera. No está hecho desde la pura vanidad, se entiende, de ver mi nombre en una portada. A mí eso no me importa en absoluto. Esto para mí ha sido trabajo y trabajo y trabajo. O sea, eso. Qué humildad más grande. Y a los enemigos, la maravillosa obra. La belleza de pensar. La belleza de pensar con la fomedad en persona y ahora facha. No, Condéname cariño, 10 cuentos de terror en Santiago, un libro que está dando que hablar y con justa razón. Lo pueden adquirir, por supuesto, acá en Queleo Forestal, si nos están viendo desde fuera de Santiago. Si bien es una oda a la ciudad, es a la ciudad, en este caso es Santiago, pero cuando leemos libros sobre Londres, nosotros queremos imaginarnos que es acá, que es el París y Londres. Londres. Así que, Eduardo Córdoba, te damos los agradecimientos correspondientes por tu tiempo, que sabemos que es lo más importante hoy en día, y la gente está feliz, así que estamos todos contentos de que lo pasamos bien, ¿o no? Sí. Sí. Gracias, Eduardo. Un aplauso a